Pues, ¿alguien quiere preguntar? ¿Alguna pregunta? Claudia. Sí, muchas gracias. Eh, El curso está muy interesante, está muy bonito. Yo quiero saber si vamos a trabajar con las cartas de nosotros, del grupo, de los estudiantes. sí, 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 eso es algo muy importante que me olvidé decir. Constantemente se va trabajando con la carta de los participantes del curso, sí, sí. Sí, está En bien. realidad se trabaja en la práctica, se trabaja en la teoría y en la práctica. O sea que la práctica la vamos a ir haciendo con las cartas de cada uno de los participantes, sí, sí. Donde también bueno, van a tener la posibilidad, yo les voy a ir dando también ejercicios para que vayan haciendo, si, a las que les gusta escribir o a los que les gusta escribir, pueden ir escribiendo. También voy a ir guiando esto en cada uno de los módulos. Hay ejercicios correspondientes, por ejemplo, cuando trabajamos con el linaje femenino y el linaje masculino, uno de los ejercicios es en la propia carta natal tratar de identificar los temas que corresponden a cada uno de los linajes, y esos temas los pueden escribir, pero también en las clases vamos a trabajar con el ejemplo de las cartas de cada participante. Excelente. Bueno, lo que pasa es que en otro curso decían que hay problemas con los datos, bueno, por protección de datos, pero es que realmente aquí, si no se trabaja con los compañeros y también obviamente con la mía, pues no, sería muy difícil hacerlo. Por eso era. Eh, Bueno, el que no quiera compartir, puede no compartir, pero eso siempre está Sí, lo eh, vamos a hacer. Yo, por ejemplo, sí, yo quiero. en en la mayoría de los grupos. Por ejemplo, ahora un grupo que tengo, yo sé, bueno, estoy dando una formación en Brasil, doy diferentes formaciones, y uno de estos grupos de Brasil había una persona que no quería, eh, que le cuesta mucho hablar de sí misma, que no quería compartir. Bueno, pero la mayoría en general sí quiere, ¿no? Y realmente tiene. Así que esto es, inclusive también se puede traer el mapa de la madre, del padre, o sea, a lo largo son varios meses de formación, entonces se puede practicar bastante en la Excelente. clase. Muchas gracias. La siguiente pregunta es si se va a crear un grupo de Telegram. Hay personas que no podemos hacer parte, yo no puedo, pero me gustaría que las cosas, por ejemplo, algún documento, algo o alguna información también importante se utilice a través de la página del campus, porque hay personas Y que no vamos a esto, estar en el grupo. Siempre lo hacemos eso, Claudia. Pues la verdad no me ha pasado que no me entero hasta después. Pero bueno, eso era todo. Gracias. O sea, también a través del campus se va a subir todo el material, sea el material escrito Claro, como los claro, videos de las claro. clases. Sí, Y sí. después, esto que yo les decía de los trabajos, también se puede implementar por mail, ¿no? Dalia, no sé Sí, si se puede sí, implementar, que lo sí, envíen por hay mail. varias formas. El grupo de Telegram es muy útil para cuando hay algún imprevisto, para avisar, por ejemplo, como nos ha pasado ahora con un grupo que la profesora estaba enferma o cualquier imprevisto, es muy útil. Y aparte a la gente le gusta interactuar también dentro de la temática del curso del que sea el Sí, grupo. Pero todo lo que es básico de un curso concreto se sube al campus. O sea, todo lo sí. importante está en el campus. Y en el caso de estos trabajos prácticos escritos, preferiría yo por mail, ¿no? Porque que esa información la vayan mandando también por mail. Eh, Porque, Bueno, bueno, son archivos, más fácil, ¿no? Si es lo posible. No sé, eso lo maneja Dalia, pero podemos ver, después podemos ver. Mira, lo aquí hay podemos una, ver a eso. Claudia, hay alguien que pregunta que si hay un motivo especial por el que el curso dura 8 meses. No, no hay un motivo especial, es un diseño de formación que eh, realmente después se puede quizás hacer otro nivel, pero bueno, no tiene un motivo en especial. También Eh, tiene que ver con mis actividades y bueno, eh,
Alguien pregunta que cuándo empieza. Bueno, toda esta información está en la web. Empieza el día 11 de julio y es hasta los jueves hasta ahora. Después, a ver. ¿Qué se hace en caso de no saber la hora de los abuelos y el padre? Bueno, eso lo mencioné en la charla. Lo mencioné en la charla en cuanto a que se toma una hora, en ese caso se ve las posiciones de los planetas, no podemos saber la posición de las casas, y la luna se toma, se ve si ese día cambió o no de signo. En algunos casos no vamos a tener la certeza de dónde está la luna, pero en algunos casos la luna permanece todo el día en el mismo signo, entonces ahí podemos agregar la luna. Pero vamos a tener, igualmente sin saber la hora, vamos a tener bastante información en cuanto al Sol, Marte, Venus, Mercurio, aspectos, o sea, digamos que siempre se puede trabajar desde la información que uno tiene. O sea que no es que van a trabajar más. Yo a veces digo, hay personas que tienen información hasta, tenía una alumna de México que tenía información hasta que era descendiente de Moctezuma, ¿no? De un montón de generaciones atrás y que hizo un trabajo fantástico. Pero igualmente no quiere decir que ella haya trabajado más con su historia familiar que una persona que tiene poca información. Cada uno trabaja lo que tiene, lo que viene a trabajar en la vida, ¿no? Y la verdad que este es un trabajo bastante interno, ¿no? Entonces, con lo que tenemos, y aparte que se parte mucho de la propia carta natal. El principal trabajo es, a partir de la propia carta natal, entender esa historia, y qué nos llega de esa historia. Después se trabaja con las cartas de otros miembros de la familia, pero hay un trabajo, el trabajo que yo aprendí, la técnica, digamos, que yo aprendí de Daniel Dancourt, partía básicamente de la propia carta natal. Mira, hay una pregunta que hace referencia a si hay un aborto en la familia, ¿dónde se lo ubica? Bueno, esto es un tema que no hay muchas, digamos, no es tan simple como un aborto o en realidad se indaga un poquito en la historia familiar si ese aborto tuvo consecuencias. A veces hay mujeres que se hicieron muchos abortos, entonces eso, y que un hijo nace después de uno de los abortos, entonces eso tiene ciertas consecuencias en su siguiente maternidad. No es simplemente un aborto y hay que ver un poco, ir más a lo profundo, si ese aborto realmente tuvo un significado profundo para esa familia. Quizás en todas las familias hay abortos, digamos, ¿no? En todas las familias seguramente alguna mujer se hizo un aborto, pero bueno, si son temas muy secretos, muy ocultos, los vamos a encontrar en casa 8. eh, Puede haber una variedad ¿cómo se dice? De formas, pero no siempre hay que darle, a veces se tiende a dar demasiada importancia a los abortos, ¿no? También en personas que hacen constelaciones familiares, como que constelan a los hijos, a los abortos. En mi caso, prefiero trabajar con las personas que participaron de esa familia, ¿no? Y de las relaciones, porque lo que vamos a ver mucho son las dinámicas, las relaciones que establecemos con los distintos miembros de la familia, o que establecieron ellos entre sí, por ejemplo, los vínculos de pareja, de los padres, de los abuelos. También los vínculos son muy importantes, ¿no? Entonces, por ahí nos centramos mucho en un aborto y dejamos de lado otros temas más relevantes para nuestra vida. Mira, Pero otra, bueno, eso es muy personal. Es un tema muy personal que yo respeto la mirada que tenga cada uno y lo que quiera hacer cada persona con eso, ¿no? Si lo quieren incluir, se incluye; si no se quiere incluir, no se incluye. Eso es muy personal. hay alguien que vuelve a preguntar si es necesario tener los datos exactos de nuestra familia para saber la relación en nuestra carta o solo con nuestra carta sería suficiente para trabajar. He tenido formaciones donde por ejemplo, con hijos adoptivos que han participado de la formación, que no sabían nada de su familia de origen.
O sea que cualquiera puede hacer esta formación y que trabajan también con su familia adoptiva, por ejemplo, porque siempre hay como un espejo. Cuando tenemos una familia adoptiva, hay como las personas que son adoptadas, esa familia que las adopta hace como un espejo con su propia familia, quizá biológica, ¿no? Como que yo creo que por algo lo adopta determinada familia, algo hay una sincronía también. Pero ya les digo, se sepa o no se sepa, se puede trabajar desde la propia carta. Los que tengan más energía neptuniana, de casa 12, de Piscis, seguramente haya datos, desconozcan muchos datos de su familia. Y también hay una parte de la formación, en las clases vamos a incluir visualizaciones, pequeñas constelaciones, pequeños rituales, vamos a ir incluyendo algunos ejercicios que van a ser útiles también para trabajar desde esa casa 12 o desde ese Neptuno, como justamente para activar esta memoria, ¿no? Para activar desde otro lugar esta memoria, esta información que no tenemos desde los papeles, pero que en algún lugar de nuestro inconsciente está. Eh, Mira, hay algunas personas interesadas en la formación, pero tienen la dificultad de que no es seguro que puedan asistir a todas las clases en directo. ¿Es posible hacer esta formación sin asistir en directo? Sí, porque todas las clases quedan grabadas, o sea que tienen la posibilidad después de ver la grabación de la clase. Es Así un que poco sí pueden. por el tema de las prácticas, o sea, no Y importa. las prácticas se pueden concurrir, por ejemplo, en cada clase se va a ir trabajando, ya les digo, con la parte teórica y algún espacio con la práctica. Y bueno, si pueden asistir una clase por mes, esa clase a la que asisten, bueno, voy a tener en cuenta que esa persona, trabajar en la práctica con esa persona que no pudo asistir a las otras clases. Perfecto. Y alguien pregunta si usas algún programa informático en concreto para el tema del árbol familiar. No, porque todavía, digamos, estuve hablando con, ¿cómo se llama? ¿Con Francisco? Con Francisco, y Ujú. él iba a tratar de armar, como vieron estas ruedas que les Sí, mostré, iba a tratar de armar algo o con estas, pero en realidad yo trabajo con el Solar Fire, pero no es necesario tampoco algo muy por el lado de la tecnología, sino que todas esas planillas que les mostré se elaboran personalmente, se pueden hacer incluso el árbol se puede dibujar a mano, las planillas se pueden escribir manualmente, o sea, no es necesario tener... o sea, estaría bueno un programa que haga todos estos círculos concéntricos o que haga automáticamente esas planillas familiares o los aspectos entre los distintos miembros de la familia, como una sinastría sería más generalizada, pero yo iría a lo más simple, ¿no? También, no complicarse tanto y ir a empezar por lo más simple y en el sentido de no tan sofisticada la cosa, ¿no? Sino que realmente trabajar con la propia carta, trabajar con la carta de los familiares y no es necesario. Después si uno quiere, bueno, seguir profundizando, investigando, por ahí sí se puede ir por ese lado. Bueno, se han hecho muchas investigaciones, por ejemplo. El mismo Kepler investigó a su propia familia y descubrió así aspectos en común o sea, interpretaciones hechas por John Adey, el de los armónicos, que descubrió que toda su familia estaba interconectada por aspectos que eran de quintil o de múltiplos o subdivisiones del quintil. Él descubrió eso en su propia familia, haciendo como el árbol y las cartas, como haciendo una geometría de todos los miembros de su familia. Por supuesto que esto da para muchísimo, pero, o sea, esto ya no es algo nuevo, sino que desde Kepler que ya se viene investigando en esto, ¿no? Pero evidentemente no vamos a ir a algo tan complejo, ¿no? Vamos a ir a algo un poco más sencillo. otra pregunta.
¿La formación es completa o existen otros niveles? En principio es una formación completa lo que voy a dar. Siempre, bueno, a lo largo de los años yo fui haciendo otras investigaciones, entonces constantemente por ahí fui agregando de lo que era una formación más corta, fui haciendo cada vez formaciones más amplias, entonces está la posibilidad de que surjan otras investigaciones, que se incorporen otras cosas y que se pueda hacer otro nivel, pero en principio es bastante completa la formación. ¿Cómo es la Creo dinámica que en una consulta? ¿Cómo es la dinámica en una mm, consulta donde se haga la interpretación de la carta a alguien? la dinámica, bueno, sería lo que es la consulta astrogenealógica, donde en mi caso, bueno, yo trabajo con la fecha de nacimiento, con la carta del consultante y le pido los datos de los miembros de su familia, básicamente padres, hermanos, abuelos. Y bueno, hay personas que hasta me dan los datos también de los bisabuelos, ¿no? Pero principalmente si se tienen hijos, también hijos, ¿no? Pero básicamente se trabaja con la carta de los hijos van a tener otro árbol, que es el del padre o la madre, ¿no? Según, pero eh, en todo caso, aquí tenemos se trabaja en conjunto, se trabaja desde la propia carta natal de la persona y se va viendo, como les decía antes, qué trae a trabajar de las temáticas que aparecen en los diferentes miembros de la familia. Por ejemplo, vamos a ir viendo, vieron que yo les mostré esa planilla que era signo por signo, entonces se le va hablando del Aries, donde, por ejemplo, una persona tiene Aries, pongámosle en casa 2 y tiene Marte en Aries. Entonces, bueno, se le habla de su Marte en Aries, en casa 2, y a su vez se va viendo de dónde esta persona trae esta energía de Aries. Entonces se va viendo qué posiciones tienen en Aries otros miembros de la familia, de alguna manera. Se parte de la propia persona y de lo que trae esa persona a trabajar. Quizás esta persona venga con un tema en particular, ¿no? Quizás esta persona pueda venir con miedos, con angustias y plantear, bueno, quiero saber de dónde provienen estos miedos que tengo, de dónde proviene esta dificultad económica, de dónde proviene esta dificultad para ser pareja. Entonces se parte de lo que plantea también la persona, se va a buscar a su carta y de ahí se va a ver si es un tema el que trae la persona que de alguna manera viene de más atrás también. ¿Alguien le gustaría saber, pregunta, qué conocimientos de astrología se requieren? ¿Qué nivel para poder hacer esta formación? Sería un nivel intermedio. Hay un solo módulo que trabaja, que se llama Tiempos de Crisis y Cambio, que trabaja, donde trabajamos con tránsitos y progresiones. Sería el único más donde hay que tener un conocimiento mayor, pero igualmente teniendo los conocimientos de interpretación de una carta natal, lo que sea eh, tener conocimientos de planetas en signos, en casas y aspectos, ahí sería suficiente. ¿A alguien le preocupa Saber que interpretar una carta natal, saber interpretación de una carta natal. eso sería Pero el mínimo conocimiento? yo diría que sí. A veces llegan personas que tienen menos conocimientos también, pero están por ahí un poco perdidas, ¿no? Porque hablamos bastante de aspectos, por ejemplo. Con aspectos se trabaja bastante. O Em, sea, nivel ¿Alguien? intermedio sería, ¿no? Con conocimiento de aspectos, por lo menos. No se necesita, ya les digo, la parte, lo que sería tránsitos, progresiones, otras técnicas, hay un solo módulo que habla de tránsitos y progresiones, o sea que también no es tan necesario. ¿Se usan conceptos de astrología kármica? Bueno, se toca mucho con lo kármico, en lo familiar, ¿no? Porque a veces se habla de lo kármico y yo encuentro, tengo
astrólogas conocidas, amigas que hacen astrología kármica, y cuando hablamos realmente son, a veces como que son los mismos conceptos, solo que ellas lo trabajan desde lo kármico y yo lo trabajo, sería lo kármico familiar, porque karma tiene que ver con destino y tiene que ver con el destino familiar, entonces hay bastante similitud. Quizás para mí lo que sea lo kármico, por ejemplo, la casa 12 es una casa que desde la astrogenealogía estaría hablando de historias de ancestros muy lejanos, pero cuando hablamos de ancestros muy lejanos, como vieron en esa imagen, que el árbol se va ramificando, ramificando y pasamos a formar parte de toda una humanidad, entonces tenemos un origen común todos, en realidad, todos podemos ser parientes, entonces hay algo que ahí tiene que ver con lo kármico también, porque hay historias que nos llegan a trabajar que pueden tener que ver también donde se unen lo kármico y lo familiar. Y también los nodos que se trabajan mucho en astrología kármica, los nodos los trabajamos también en astrogenealogía. Son puntos bastante importantes, ¿no? Porque se ve mucha conexión en los nodos entre miembros de la familia. O sea, donde un miembro de la familia tiene el nodo, otro miembro de la familia tiene al sol, o sea, y los ciclos nodales también se repiten en los miembros de la familia, o sea, situaciones parecidas que se repiten, los ciclos nodales son cada 9 años, ¿no? 9, 18. Bueno. Y a esas edades, a veces, si las personas tienen puntos en común ahí, hay veces que una madre tuvo un hijo por ahí no sé, por decir algo, a los 27 años, entonces donde uno tiene un nodo, el otro tiene el nodo sur, donde uno tiene el nodo norte, otro tiene el nodo sur, y como que tienen circunstancias a las mismas edades, van repitiendo o viviendo circunstancias parecidas. Eso es algo interesante, ¿no? Este es un campo, siempre digo, el campo de la astrogenealogía es un campo nuevo también que se está abriendo, porque si uno dice 20 años o un poco más que Daniel Dancur empezó con esto. Yo lo conocí en el 2000, pero él venía ya de antes, ¿no? Pero es algo bastante, aunque ya les digo que había astrólogos que ya lo habían investigado, pero como esta rama que se va abriendo es algo nuevo donde hay muchos temas a investigar. Siempre me preguntan en los cursos Lilith, los nodos, por ahí son temas que yo todavía no profundicé tanto, pero bueno, se van sumando. Y yo a veces digo que es un trabajo en conjunto que vamos haciendo, ¿no? Porque también en cada formación los alumnos van proponiendo y después las personas que terminaron la formación van trabajando con estos temas. Tengo una alumna, por ejemplo, que ahora escribió un libro sobre Lilith desde una perspectiva sistémica, que fue alumna mía en la formación. Entonces, bueno, también las que hacen la formación después van haciendo sus propias investigaciones y aportes. Bueno, pues lo dejamos aquí ya. ¿Te parece bien? Acá creo que quieren hacer otra pregunta, porque en Eh, el chat no sé si hay preguntas. Quirón también sobre tiene peso, Quirón tiene significado también importante, también se ve mucho en las adopciones, en los abandonos, bueno, diferentes temas. Aparece Quirón como importante. Ahí estaba el aborto, bueno, creo que todas las preguntas ya las fueron haciendo, ¿no? sí, solo hay una persona que a lo mejor hace una pregunta más, pero ya se nos pasó el tiempo. Bueno, bueno. A ver, mira, hay alguien, me sorprende si ha entrado en la web, ya está en la web, normalmente se indica que hay un certificado de asistencia que se entrega en cada formación. Entonces, no sé por qué le ha quedado duda. Esto lo tengo indicado, es que esa es una de las preguntas que hay aquí. Mm, Pues claro. bien, pues ya, gracias Claudia, muy interesante. Bueno, Creo gracias a todos por la que, asistencia y por... que vamos a tener un grupo muy dinámico y, y bueno, nos vemos en 2 semanas. Ahí la veo, está María Jesús, que le mando un saludo, que es astróloga, Sí, la he María encontrado en Jesús de Congreso de Bilbao. Astrología. Sí.